catalán se murió de un paro cardíaco. Es que no lo puedo creer. No sé, yo no estuve ahí para verlo. Yo no lo puedo confirmar. Ese fue el final de la historia, según lo que me contaron. Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Yo soy profesora de lenguas, enseño español e inglés básicamente en empresas. Nunca he tenido ningún problema en mi trabajo porque me dedico a aquello que sé hacer. Bueno, una vez en una escuela de lenguas en la que yo trabajaba, me ofrecieron un trabajo especial y yo lo acepté. El tema era que venía un catalán de España, que era un director de ventas ibérico, y se iba a reunir con los vendedores en Portugal. Y bueno, se supone que mi objetivo era ayudarlos a que se entendieran. Básicamente, los portugueses entienden perfectamente el español. No lo hablan muy bien, lo chapurrean, a no ser que lo estudien, pero seguro que al catalán le iban a entender. Entonces yo pues lo acepté, porque yo me imaginaba una situación parecida a como cuando yo daba clases en las empresas, es decir, una sala de reuniones, una mesa, unas 8 o 10 personas a lo sumo, y ellos hablando. Cuando no se entendieran, bueno, me preguntaban y yo le decía, mira, te está diciendo tal cosa, te está preguntando la otra. Así que yo tranquila lo acepté. Hasta me pareció digamos, no sé, divertido, no es la palabra divertido, me pareció interesante, una experiencia diferente, pero no me la imaginaba muy diferente del cuadro de lo que yo hacía siempre, que era ir a las empresas y estar en mesas de reuniones, pues dando la formación. El día antes, es decir, yo ya estaba comprometida, el día antes me mandaron un email con los datos, el lugar y todo donde tenía que presentarme. Para mi espanto no era en una empresa, era en un hotel en Cascais, en el Hotel Mimosa. A mí ya me empezó a oler raro, pero pensé, bueno, quién sabe, tal vez en el hotel hay efectivamente una mesa de reuniones y es así. Pero no. Cuando yo llegué al día siguiente, yo ya vi cuál era el panorama. Era, digamos, una especie de auditorio donde se suponía que yo tenía que estar con el catalán en el escenario. O sea, no era un escenario, pero era un lugar donde había dos micrófonos y delante había unas 50 sillas donde se iban a sentar los vendedores. A mí ya me empezó a agarrar el pánico. Entonces me acerqué al catalán y le dije, buenos días, a mí me han dicho que esto era una cosa más o menos informal, pero ya veo que no, yo no soy intérprete. Ah, no te preocupes, me dijo el catalán, no te preocupes, yo hablo despacio, yo voy diciendo y tú lo vas diciendo en portugués, tranquilamente. Yo me quedé un poco preocupada, pero como vi la buena actitud del catalán, dije, bueno, pues qué remedio, ahí vamos. Y ahí nos plantamos, el catalán. Y yo con nuestros micrófonos, pues delante de todos los vendedores. El catalán empezó con su discurso. Hola, buenos días a todos, estoy aquí porque esto, lo otro y lo demás allá, y porque lo que fuera y lo que no sé qué más. Y habló así bastante tiempo. Yo ya me estaba empezando a desesperar, intentando retener en la cabeza, no palabra por palabra, pero sí, digamos, las ideas principales de cada párrafo para en algún momento poder reproducirlo. Pero ¿cómo yo lo cortaba al español? ¿Qué le decía? Yo no tenía la más mínima experiencia. Así que yo me quedé ahí, digamos, de pie, quieta, esperando que este señor pues respirara, hiciera una pausa y me diera, digamos, la entrada. Pero el señor seguía. De repente, el señor me miró así delante de las 50 personas y me dijo, ¿se puede saber qué está haciendo usted ahí plantada como un árbol? Traduzca. Bueno, yo no te puedo decir cómo me quedé. Yo me debo haber quedado lívida, pero actué como un robot y empecé a hablar en portugués, digamos, la idea general de todo lo que este señor ya había dicho. No contento el señor con el papelón que me estaba haciendo pasar,
Me miró y me dijo, ¿usted está hablando en español o en portugués? Bueno, es que mi pronunciación en portugués no es la de una persona bilingüe. No, yo hablo, vivo en este país hace 30 años, todo el mundo me entiende, yo entiendo todo, pero yo no tengo la dicción perfecta de un nativo en portugués. Bueno, yo en ese momento yo me imaginaba un serrucho alrededor de mis pies y lo único que quería es que se abriera el suelo y que la tierra me tragara. Pero yo soy una persona responsable. Yo no podía salir corriendo, así que no me quedó más remedio que tragármela y bueno, y no sé, quedarme ahí plantada como un árbol esperando mi oportunidad. Bueno, el señor se dio cuenta que yo nunca lo iba a interrumpir, entonces empezó a hablar por párrafos más cortos, me miraba y yo repetía en portugués, más o menos, imposible hacerlo palabra por palabra, pero yo creo que bien. Yo me sentía ridícula, porque yo sé que los portugueses, cuando les hablas en español, te entienden el 90%. Es decir, yo me sentía ridícula repitiendo palabra por palabra en mi portugués macarrónico lo que este señor estaba diciendo. Bueno, esto siguió avanzando y yo en ese momento ya estaba maquinando. El señor me había dicho, no sé si esto se va a extender por la tarde. Yo ya estaba pensando, si esto sigue por la tarde, yo no vuelvo. Yo aquí no vuelvo. No me voy a ir ahora delante de toda esta gente, pero si aquí hay una pausa para comer, yo me voy. Yo me voy, a mí que no me paguen, a mí me da igual, pero yo aquí estoy haciendo el ridículo. Bueno, siguió el señor hablando y bueno, después empezó a llamar a los vendedores. Entonces le decía, bueno, usted. Y el portugués le explicaba digamos, su situación, las ventas, pues no sé, hacían preguntas. Y el catalán les contestaba. Ahí ya estaba un poco más tranquilo, porque si el catalán no le entendía, me miraba y yo le decía lo que el portugués le acababa de decir. Así que por lo menos yo ya no tenía que traducir al catalán. Bueno, pasó uno, pasó otro, los iba así, digamos, por orden de aparición, les iba dando la palabra a los vendedores. Bueno, hubo un vendedor que se puso de pie, porque se ponían de pie para hablar, se puso de pie y preguntó qué estaba pasando con la fecha del pago del sueldo, que estaba llegando un poco más atrasada de lo normal. Vamos a imaginar que la fecha de pago era hasta el día 15, que normalmente les pagaban el 10, pero que los últimos meses les habían pagado el 14. Entonces, el portugués quería saber por qué estaba atrasado el pago. El catalán le dijo, el pago está dentro de lo estipulado, así que se sienta y no lo quiero volver a escuchar. No hay más preguntas para usted, siga otro. Bueno, yo ahí me dije, el papelón no lo estoy pasando solamente yo. Este señor está especializado en humillar a la gente. Y yo ahí ya me empecé a relajar. Porque el catalán, que al principio parecía tan simpático, pues tenía su agresividad. Así que yo ya me empecé a relajar. Y sobre todo porque iba pasando el tiempo y yo ya sabía, yo aquí por la tarde no vuelvo. Bueno, cuando finalmente terminó el evento, por suerte, el catalán me dijo, no es necesario que vuelvas por la tarde porque esto está concluido, pero espérame un minuto. Se fue y volvió con un ramo de flores gigante que se ve que ya lo tenía preparado contando con la gran intérprete. Yo no sé, yo le acepté las flores, que era lo último que me esperaba, salí del hotel y en la puerta del hotel, o muy cerquita, había un contenedor de basura. Yo, con el pie, abrí el contenedor de basura, furiosa, frustrada, tiré el ramo dentro del contenedor, me fui al coche y me puse a llorar de soltar ese estrés horrible que había pasado durante esa mañana. Bueno, pasados unos días volví a la escuela a dar mis clases y le dije a la directora de la escuela, por favor, no me lo pague. Fue un desastre. No, no, tranquila, tranquila, me dijo, está todo bien. Te lo vamos a pagar, no hubo ninguna queja, no hay ningún problema. Bueno, pues muy bien. Pasado una semana, volví a la escuela a dar mi clase. Yo no estuve ahí para verlo,
pero la directora de la escuela me dijo, el catalán se murió de un paro cardíaco. El catalán se murió de un paro cardíaco. Es que no lo puedo creer. No sé, yo no estuve ahí para verlo. Yo no lo puedo confirmar. Ese fue el final de la historia según lo que me contaron. Bueno, corolario. Si eres un profesional, no aceptes trabajos para los que no estás capacitado. Y si quieres contratar a un profesional, desembolsa el dinero necesario para tener al profesional adecuado. Si no, vas a tener una chapuza. Bueno, espero que te haya servido mi experiencia, mi anécdota, que te haya gustado, que te haya divertido. Si ha sido así, no te olvides de dejarme un like y de suscribirte aquí abajo. Bueno, nos vemos pronto. Te mando un beso. Chao.